Bien, queridos estudiantes, vamos a terminar la sesión de hoy tarde con un primer acercamiento a lo que son las funciones de las palabras de una oración simple. Ustedes ya con las tareas 1 y 2 han tenido oportunidad de leer la gramática básica, creo que les mandé unos 4 capítulos, y mi resumen de ese contenido, de la gramática de las gramáticas de la Real Academia. Les dije que creo, si no estoy mal, la primera gramática que apareció está escrita en 3 volúmenes, más de 3.000 páginas. Luego se sacó un resumen y con el nombre de gramática manual. Y finalmente tenemos un compendio que es la gramática básica, que está destinada, supongo, como para ser utilizada en escuelas y colegios, aunque creo que también tiene contenido como para servir de texto de estudio en la universidad. Y efectivamente es lo que ustedes manejaron. Lastimosamente, la versión que tienen ustedes no tiene paginación, no se ajusta a lo que es el texto en papel, y de modo que yo, bueno, les he puesto la página, pero es del documento de Word, no porque esté impreso ese número en cada página. Bueno, entonces, vamos a ver, ¿sí? En esta clase, apenas en unos pocos minutos, voy a darles lo esencial de cada una de esas funciones, ¿sí? Veamos cuáles son, ¿sí? O sea, en vez de función podemos hablar de el papel, el rol que juega una palabra en la oración simple, ¿sí? Bien, verán, no vamos a ver todas las funciones. Yo en alguna otra clase les expliqué que vamos a dejar de lado lo que es el complemento de régimen y también, si no lo he dicho antes, lo menciono en este momento, los complementos predicativos, tanto de sujeto como de objeto. Ustedes en los capítulos que les mandé a leer tienen la explicación, la definición de esas funciones y también en el resumen que yo elaboré en base a esas 3 gramáticas, pero en nuestro curso vamos a dejarlas de lado. Entonces, ¿con cuáles nos vamos a quedar? ¿Sí? En primer lugar, con sujeto y predicado, abreviadas respectivamente S y P. Les pido por favor que ustedes adopten estas abreviaturas. No escriban toda la palabra. Sujeto, son 6 letras. Basta con la inicial, S. Predicado, P. Y no nos vamos a confundir en análisis gramatical. Normalmente yo escribo estas funciones con color azul. Cuando haré el análisis gramatical, pondré con color azul. Aparte de esto, tenemos el atributo. Ya voy a definir cada una de ellas en los minutos que me restan y volveremos sobre estas funciones en otras clases posteriores. En esta clase voy a presentar la teoría y el resto del tiempo lo invertiremos en realizar ejercicios. ¿Sí?
la cuestión práctica. Y ustedes en su estudio autónomo tendrán que realizar tareas que es simplemente identificación de qué funciones cumplen las palabras. ¿Sí? Bien. En cuarto lugar, veremos el complemento del nombre. Luego, dos complementos que se llaman de objeto. El uno es directo, el otro indirecto. ¿Sí? O de, en el texto, en la gramática de la Real Academia, aquí tienen ustedes con mayúsculas. ¿Sí? Yo la D le voy a poner minúscula, al igual que la I, objeto indirecto. Y finalmente el complemento circunstancial. Abreviado, el complemento circunstancial con 2C, pero la primera mayúscula, la segunda minúscula. Y con eso terminamos. ¿Sí? Entonces, pongo ahí punto final. Solamente completo la lista indicándoles que dejamos de lado el complemento de régimen. Y los dos predicativos de objeto y de sujeto. Bueno, debí haber puesto el predicativo de sujeto en primer lugar y el predicativo de objeto en segundo y último lugar. Bien, con rojo porque están excluidos de nuestro estudio. La razón de ello es que para cubrir el contenido de la gramática latina, que lo haremos el próximo mes, no aparecen oraciones que contengan palabras que desempeñen estas tres funciones. ¿Sí? Entonces, esta parte de análisis gramatical en español, siguiendo las reglas gramaticales del 2009 o 2010, simplemente tienen una función instrumental que sirvan de apoyo a lo que va a ser el aprendizaje del latín básico. ¿Sí? Los primeros capítulos del texto de Silvino González que vamos a emplear en el curso. Bien, entonces, ¿cuántas funciones tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 funciones. Voy a explicar brevísimamente qué es lo que significa cada una de ellas y para la próxima clase ya tendrán su primer deber, su primera tarea de análisis gramatical. ¿Sí? Bien, empecemos por sujeto. ¿Qué es el sujeto? ¿Sí? Bueno, en realidad no hay cómo definir el sujeto sin relación al predicado. Son dos funciones que se implican mutuamente, digamos, interdefinibles, de modo que voy a explicarlas igual, en conjunto. ¿Sí? A ver, hay oraciones que simplemente constan o están constituidas por una sola palabra. Por ejemplo, ven. ¿Sí? Ahí no hay dos partes. Simplemente tenemos el verbo y nada más. Ven. ¿Sí? Dejando de lado esas oraciones que se llaman unimembres, que tienen un solo miembro, el resto de oraciones se las puede clasificar como que pueden ser divididas en dos grupos, en dos partes, sujeto y predicado. ¿Y qué es el sujeto? De estas oraciones
que tienen más de un miembro, ¿sí? Mínimo 2 palabras, ¿sí? El sujeto es aquello de lo que habla la oración. ¿Sí? A ver, me resisto a escribir la definición completa. Ustedes la tienen en el texto. No voy a escribir en el pizarrón. Lo veo largo. Pierdo tiempo escribiendo la definición completa. Bien, ese es el sujeto. ¿Sí? Es, con otras palabras, podemos decir, el objeto sobre el que habla la oración, al que se refiere la oración. ¿Sí? En cambio, el predicado es aquello que se dice del sujeto. A ver, bueno, para que quede bien claro lo que quiero decir, voy a hacer lo que pretendía no hacerlo. Bien. Fíjense la definición del predicado. Estamos hablando de una oración. Aquí la O está abreviando a oración. Bien, entonces, veamos. Pongamos un ejemplo para aplicar ambas definiciones. Y espero que con esa ilustración ustedes tengan clarísimo esta primera distinción. Utilicemos el ejemplo sencillo como el pizarrón es blanco. Ya. A ver, voy a poner blanco con minúscula. ¿Ya? El pizarrón es blanco. ¿Sí? A ver, aquí tengo yo 4 palabras. ¿Sí? El pizarrón es blanco. Más el punto final, 5 elementos. Ya. Ahora, ¿hasta dónde va el sujeto y desde dónde empieza el predicado? ¿Sí? Bien. El punto de corte está acá. ¿Sí? El pizarrón, eso es el sujeto. ¿Sí? ¿Por qué es el sujeto? ¿Sí? Entonces, veamos. ¿Sí? ¿De qué estoy hablando en esta oración? Del pizarrón. Por lo tanto, ¿sí? Ese es el sujeto de la oración. ¿Y qué digo del sujeto? ¿Qué digo del pizarrón? Que es blanco. ¿Sí? El predicado, por lo tanto, estamos hablando de la gramática del 2009, de la Real Academia. El predicado incluye el verbo y acá, en este caso es un adjetivo, una cualidad. Todo eso, el conjunto de estas dos palabras, verbo más adjetivo, esas dos palabras son el predicado de la oración. ¿Sí? Bien, entonces estoy definiendo el predicado por relación al sujeto. ¿Sí? Bien.
Y en realidad, aunque a primera vista aquí, este es el definiens, este es el definiendum. ¿Sí? Aquí estoy diciendo aquello de lo que habla la oración. ¿Sí? Y eso es el sujeto. ¿Sí? Bien, veremos más ejemplos en otra clase. Quiero añadir una última característica del sujeto y es la de que, por lo general, casi como una ley, los sujetos no llevan preposición. Esto tiene excepciones, por eso digo por lo general, en la gran mayoría de los casos, 99,99%, los sujetos no llevan preposición. ¿Cuáles son las preposiciones? Aquellas palabritas cortas que tienen la función de unir dos palabras, como por ejemplo a, de, en, sobre, hacia, por, con, contra, etc. ¿Sí? Ustedes tienen una lista de las preposiciones en las últimas 2 o 3 páginas, cuando se explica el complemento de régimen, porque siempre el complemento de régimen empieza con tiene una preposición, que es la que une el verbo con su objeto, con su complemento. ¿Sí? A ver. Si ustedes toman este resumen de análisis gramatical, ¿sí? en la página 7, fíjense, en la página 7, ahí tienen preposición a, ante, bajo, con, ¿sí? Contra, de, en, entre, hacia, hasta, para, por, sobre y tras. ¿Sí? No estoy diciendo que esta sea una lista exhaustiva, que no hay más preposiciones, pero estas son las más utilizadas. ¿Sí? Lo que acabo de poner aquí es una tendencia general, que el sujeto no lleva preposición, aunque hay unas poquísimas excepciones. ¿Sí? Ustedes tienen ejemplos de esas excepciones en el texto. ¿Sí? Por ejemplo, atrás de la cortina es un buen lugar para esconderse. ¿Sí? A las 3 de la tarde es una buena hora para encontrarnos. ¿Sí? Ese atrás de las cortinas, el verbo, perdón, la preposición atrás, es una frase preposicional, atrás de. Esa frase, bueno, forma parte del sujeto. Atrás de las cortinas, ese es el sujeto. ¿Sí? Atrás de las cortinas es un buen lugar. ¿De qué estoy hablando? De atrás de las cortinas. ¿Sí? En el otro ejemplo, a las 3 de la tarde es una buena hora. ¿De qué está hablando la oración? De a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Ahí tenemos un sujeto con una preposición.
Pero dejando de lado esos ejemplos, que podemos llamarlos casi como excepcionales, el resto de los ejemplos y todos los que están en las tareas no tienen preposición, no llevan preposición, ¿sí? Entonces voy a poner aquí simplemente hay unas poquísimas excepciones, ¿sí? Bien, pasemos al atributo. ¿Qué es el atributo? Bien, puse aquí con color azul, eso era lo que les ofrecí. Verán, el atributo está expresando una propiedad o estado en el que se halla el sujeto. Nuevamente, fíjense que tal como he definido aquí el atributo, lo estoy haciendo por relación al sujeto. Quizás en la gramática puede ser que el atributo esté definido de una manera más amplia, de modo que no aparezca aquí quién es el que posee la propiedad o está en ese estado. Y realmente eso me parece mucho más exacto, de modo que voy a poner entre paréntesis, o mejor dicho, entre corchetes, esta referencia al sujeto. ¿Ya? Entonces, el atributo simplemente es esa palabra que indica una propiedad o estado de algo, ¿sí? Ese algo puede ser un sujeto y a esos ejemplos nos vamos a limitar en nuestra clase, pero queda abierta la posibilidad de que también el atributo en ciertos casos se refiera al objeto. Pero estoy pensando en precisamente los predicativos, tanto de objeto y sujeto, pero como no vamos a estudiar en nuestro curso los predicativos, más bien hago esta matización, ¿sí? Quedémonos con lo que está acá, ¿ya? Bien, otra característica esencial definitoria del atributo es que siempre va con el verbo copulativo, ¿sí? Recuerden, abreviamos verbo copulativo con VC, la C minúscula, ¿sí? Verbo copulativo. ¿Cuáles son los copulativos? Solamente tres: ser, estar o, ¿quién me dice el tercero? Parecer. 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 ¿Ya? Bien. Entonces, fíjense, si es que en una oración está el verbo ser, estar o parecer, bueno, en el caso de parecer, también puede estar funcionando como verbo semicopulativo. Y ahí estamos, puede dar lugar a un análisis diferente. Pero siempre, siempre, sin excepción, cuando tenemos el verbo ser o estar, la otra palabra que viene después del verbo, eso es un atributo. Mecánicamente, ustedes, si es que ven el verbo ser o estar, saben que al un lado está el sujeto, al otro lado está el atributo. Y ahí no hay excepciones, ¿sí? Por lo tanto, la estructura de las oraciones en las que aparece el atributo es
la siguiente. Bien. Obviamente, verbo más atributo, eso es el predicado. ¿Sí? A ver, pero, y el atributo, bueno, para los propósitos de nuestro curso, en los cuales está excluido el estudio de los predicativos, ¿sí? El atributo se está refiriendo al sujeto. ¿Sí? Y recuerden, el cópula significa unión, enlace, lo que está combinando dos cosas. Entonces, cuando tenemos el verbo ser o estar, ¿sí? Con cualquiera de estos dos verbos, ¿sí? Las palabras que estén aquí siguiendo al verbo copulativo, que es diferente del sujeto, entonces ese grupo de palabras son el atributo. No tenemos que pensar en nada más. Simplemente nos fijamos en cuál es el verbo de la oración y si es que es uno de estos dos, sabemos que lo que está haciendo este verbo es unir, ¿qué cosa? El sujeto con lo que quiera que sea que esté al otro lado, puede estar en primer lugar, puede estar al último. El orden no importa, ¿sí? El otro elemento, ¿sí? Aparte del sujeto, que forma parte de una oración con esta estructura, recibe el nombre de atributo. ¿Sí? Regresemos acá. Digo, el pizarrón es blanco. Aquí tenemos el verbo ser. Blanco, ¿qué es? ¿Qué función cumple blanco? Atributo. ¿Sí? Ahora, les pongo ejemplos. ¿Sí? A ver. La reunión es aquí. ¿Sí? Bien. ¿Qué verbo tenemos en esta oración? A ver, un ratito voy a pedir que participen. A ver, Joana, ¿está aquí? Joana, ¿no? A ver, Joana, no está aquí. Milena. Milena. No responde. A ver, Mande, profe. ¿quién está hablando? Milena. Milena. A ver, por favor, dígame, ¿dónde está el verbo? Es. Correcto, gracias. ¿Y a qué tipo de verbo es? No. A ver, ¿es Santiago? Es un verbo copulativo. Correcto. Verbo copulativo. ¿Sí? Exacto. ¿Ya? Estaba hablándoles aquí. El verbo ser es copulativo. Ahora, ¿acerca de qué habla la oración? A ver, Paula. La reunión. Correcto, muy bien. Ahora, Byron. Por lo tanto, ¿qué función cumplen estas dos palabras?
Byron. A ver, Estefanía. Sujeto. Correcto. ¿Ya? Y terminamos la clase con ¿cuál es la función de aquí? A ver. Denise. Denise. Sí, profe, predicado. No. El predicado es aquí, estas dos palabras, pero solamente aquí. Es un adverbio de lugar. ¿Qué función cumple aquí? ¿No? Atributo. Claro, pues claro. Cualquier cosa que vaya con el verbo ser es atributo. ¿Sí? Entonces, ¿sí? El verbo ser o estar, determinan que lo que complemente el verbo sea un atributo. Lo que sea, sin pensar en el contenido de eso. Simplemente basados en el verbo, sabemos que el verbo copulativo que está uniendo, por definición, un sujeto con un atributo. Y con eso terminamos las clases. No es complemento circunstancial. No puede ser ninguna otra función excepto atributo. ¿Sí? Voy a poner aquí complemento circunstancial tachado porque está mal. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, con esto terminamos la clase. Hagan por favor una revisión, repasen las funciones. A ver, por favor, intenten realizar la página 1 de los ejercicios. Ya les voy a subir, o creo que está subido a Ley Virtual. Si no lo está, inmediatamente lo pongo hoy noche y realicen la primera hojita de ejercicios. ¿Sí?